Bueno, invitada por Atsima, muchas gracias. Me pidieron entonces que hiciera la meditación de Sagitario, de la luna llena de Sagitario, y yo me quedé pensando cómo hacer esto, ¿no? Porque Sagitario y las meditaciones tienen tantos ángulos distintos de donde se pueden tomar. Entonces, para esta meditación hablamos de la frase semilla esotérica de Sagitario que dice: veo la meta, la alcanzo y veo otra. Entonces, de alguna manera, yo quisiera centrarme en el significado, en el posible significado de esta frase, ¿no? Pero antes de eso, me gusta siempre empezar el tema de la luna llena explicando un poquito de qué se trata la luna llena, porque con frecuencia en el mundo en el que yo me muevo me preguntan por qué hablamos de la luna llena de Sagitario y no de Géminis. Pero hay que recordar de que las fases de la luna se asocian a la relación que se da entre el Sol y la luna. Una fase de la luna no existe si el sol no está en una cierta posición. Entonces, la fase de la luna se inicia en la luna nueva, que sería la conjunción entre el sol y la luna. En el momento, se dice, ¿no?, que el sol le entrega una idea semilla a la luna. Y esa idea semilla se desarrolla hasta llegar a un clímax en la luna llena. Entonces, como Dane Rudyard dice en alguna parte, dice: en luna llena, ella puede liberar la plenitud del sol durante la noche a las criaturas terrestres que ahora pueden recibir la idea semilla solar en su perfección, que pueden estar en comunión con el sol, asimilando la plenitud de la Eucaristía lunar. Y como se dan cuenta, obviamente está hablando de la energía que el sol le da a la luna. Y el sol, hoy en la mañana, a la 1:07 de la mañana, 8 de diciembre del 22, el sol a 16 grados con 1 minuto de Sagitario, se encuentra en Sagitario, y la luna en el signo opuesto en el mismo grado de Géminis. Entonces el sol la ilumina completamente a la luna, y la luna entonces refleja a las criaturas terrestres, a la Tierra, ese tipo de energía. Por eso hablamos de luna llena de Sagitario, ¿no? Y bueno, y en ese sentido vamos a mirar un poco el significado del signo de Sagitario. En Sagitario me elevo hasta lo más alto con el fin de tener una visión más amplia y decidir hacia dónde me voy a dirigir. Sagitario pertenece a la cruz mutable y al temperamento fuego. La cruz mutable siempre es una cruz de reorientación, de movimiento, de cambio. Primero viene un signo cardinal, luego viene el cardinal que pone, por así decir, la semilla, el fijo que viene después, que la consolida, le da forma, y el mutable, que el mutable lo que hace es cuestionar un poco la situación. ¿Cómo es? Contempla, mira, dice: oye, y a lo mejor lo podríamos hacer de esta otra manera, etc. Por eso que ahí, en el signo mutable, siempre se produce una reorientación. Y el temperamento de fuego tiene que ver con el desarrollo del yo. Por lo tanto, estamos hablando de un signo que de algún modo tiene que ver con los procesos del yo, de individualización. Y es el signo anterior al signo que está más alto en el horóscopo, que sería Capricornio. Entonces es una entrada al signo más alto. Y aquí vamos a hablar un poco desde el punto de vista más alto también, es decir, no solo mirándolo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la materia, sino tratando de elevar un poco esta aspiración
nosotros en nuestra escuela miramos el desarrollo de los signos o el desarrollo de cada uno de los elementos del horóscopo o de la carta astral en un proceso de devenir, en un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, en el signo de Sagitario, la problemática básica tiene que ver con el pensamiento propio, el pensamiento individualizado, independiente, de Sagitario entonces, ¿no es cierto?, versus su signo opuesto, que es Géminis, y que hace relación al pensamiento del colectivo. Entonces, esta es la problemática de la cual vamos a conversar. Esa palabra clave, ese símbolo clave que sería el pensar. Entonces, cuando hablamos bajo el signo de Sagitario, estamos bajo el signo de Sagitario en el momento que el Sol entra a Sagitario, ¿no es cierto? Que esto ocurre aproximadamente entre el 21 y 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre en este caso, en este año en particular. Y durante este mes se trata entonces de la reorientación a nivel del pensamiento. Y la frase dice, veo la meta, la alcanzo y veo otra. Vamos a ver, ¿no? Planteamos entonces la primera cosa, ¿no es cierto?, esta problemática, que sería, la primera pregunta sería, ¿qué son los pensamientos?, ¿no? ¿Qué es un pensamiento? Normalmente, con frecuencia, ¿no es cierto?, en las meditaciones guiadas, normalmente decimos cosas como, deja pasar tus sentimientos como si fueran nubes. Tú observas las nubes que pasan, ¿no?, como si fueran bueno, los pensamientos como si fueran nubes, ¿no? O también hablamos de niños que están jugando, ¿no? Esos son los pensamientos. Entonces, las preguntas que nos podríamos plantear son, ¿acaso los pensamientos son algún tipo de ente, de algún tipo de cosa, de ser? ¿Qué es un pensamiento, no? Y la otra pregunta, porque podría ser, ¿hasta qué punto somos conscientes de cómo se forman nuestros pensamientos? Bueno, y en ese sentido entonces podríamos decir que lo que sé condiciona lo que pienso. Si yo sé algo de una persona, normalmente primero me hago la idea de la persona y la observo, digamos, cuando la observo, yo vengo con todo lo que sé de esa persona anteriormente y por lo tanto puedo tomar, hacer juicios muy rápidos, por ejemplo, o adivinar lo que va a decir. ¿Cuántas veces decimos, no, no, si ya sé lo que vas a decir, ¿no? Al construir entonces mis pensamientos, siempre estoy transitando por lo que veo, lo que estoy observando en un momento determinado y las teorías que puedo tener al respecto. Y esas teorías se pueden convertir en estados fijos, ¿no? Que es justamente cuando yo clasifico a una persona. He pasado toda mi vida viviendo contigo, te conozco al revés y al derecho, ¿no? Entonces se transforma en un estado fijo. De manera tal de que si esta persona viene con una idea nueva, no se la compro. Se las voy a cuestionar. Entonces no tengo limpia mi receptividad frente a esa persona. Pero eso es en las relaciones, pero en realidad eso ocurre en todos los niveles de la vida, ¿no? Y ocurre mucho más frecuentemente de lo que nosotros creemos. También podemos, que las teorías que tenemos tampoco, quizás no son nuestras, ¿no? Quizás de dónde las sacamos, de dónde las escuchamos. Aquí, cuando yo estaba pensando en este tema, me acordé de Heisenberg, ¿no? Y el principio de la incertidumbre, que en realidad más me interesaba comparar lo que es la física cuántica versus la física mecánica, porque en el desarrollo de la humanidad todo está muy mezclado, ¿no? Las ciencias, ¿no es cierto? Y el pensamiento, la filosofía, la cosmogonía, la cosmovisión, el modo de ver el mundo, está todo muy interrelacionado. Y la física mecánica nos ha estado gobernando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Galileo, Kepler, Newton, y eso se ha ido transformando en una manera de mirar el mundo.
una manera de la cual no somos totalmente conscientes, porque incluso cuando nosotros aceptamos que existe una teoría de la relatividad de Einstein o el principio de incertidumbre de Heisenberg, y pensamos que estamos en otro paradigma, en otra manera de pensar, si nos miramos y nos observamos en nuestras maneras de mirar o de manera de entender el mundo, nos encontramos perdidos en la física mecánica, no nos movemos de ahí. Entonces, lo que pongo anteriormente, que habla, ¿no es cierto?, de que al construir mis pensamientos siempre estoy transitando por lo que veo, por lo que observo y mis teorías al respecto. La pregunta sería, ¿cómo observo? Y en el caso, ¿no es cierto?, de Heisenberg, él propone en su principio de incertidumbre algo así como lo que tengo escrito. Yo intenté ponerlo de una manera lo más sencilla posible. Bueno, tampoco lo podría poner de alguna manera tan complicada, ¿no? Porque tampoco lo manejo eso de ese modo. Pero es interesante, ¿no es cierto? Porque esto se está usando muchísimo en muchas de las nuevas técnicas con las que trabajamos a nivel de ser humano, ¿no? En técnicas, ¿no es cierto?, de terapias de distinta naturaleza. Entonces podemos decir que un fotón de luz puede ser definido como una partícula o como una onda de probabilidades, y que eso va a depender del observador. A mí esa definición me parece muy, muy interesante. Otra manera de decir lo mismo sería que si lo sabemos todo sobre dónde se encuentra una partícula, es decir, yo lo sé todo sobre esta persona con la que he vivido tantos años, no sé nada sobre su momento. Bueno, se habla en esos términos de momento lineal, ¿no? Y eso se refiere a su movimiento, a cómo se mueve, y eso justamente tiene que ver con lo anterior en términos de que partícula tiene que ver con la materia, tiene que ver con algo que está muy definido y clasificado, versus una onda probabilística o un movimiento que tiene que ver con todas las posibles posibilidades de movimiento que pueda tener. Entonces, cuando yo lo observo, lo clasifico, esto es negro o es blanco, la persona es Sagitario o es lo que sea y está perdida porque nació bajo ese signo, yo estoy observando de una manera mecánica, porque estoy observando solo desde el nivel de la partícula, de algo estático en la práctica, algo que está terminado, ¿no? Y pierdo de vista los momentos, ¿no? El tiempo, el movimiento que pueda tener. Y la última, me encanta porque dice, el mero hecho de observar una partícula la modifica sin remedio, ¿no? Entonces ahí hay también, bueno, esto que tengo puesto aquí, solo lo puse un poco como para preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Voy a volver un poquito sobre esto, pero antes voy a volver un poco más sobre Sagitario propiamente tal y sus símbolos, ¿no? Para ir entendiendo cómo se produce este desarrollo en el arquetipo de Sagitario. Piensen ustedes que si estamos en luna llena y el sol está pasando por Sagitario, está poniendo su luz en la luna y la luna en nosotros, no la está poniendo solo sobre la gente que es de Sagitario, ¿no? La está poniendo sobre todos nosotros. Entonces es una energía en particular. En lo personal, quizás podemos decir que si yo tengo el sol en Sagitario, o tengo ascendente Sagitario, o la luna, o vaya a saber uno qué cosa, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que me está hablando en forma personal. Es decir, además me está dando un mensajito, ¿no? Personal y no general. Bien, entonces tenemos 3 símbolos en Sagitario, que es más o menos lo que plantea la Louise Huber en su libro sobre los signos zodiacales. Bueno, hay más gente que lo plantea del mismo modo, ¿no? Entonces tenemos primero el centauro, y el centauro es un ser de la mitología, cuentan, ¿no es cierto?, que es mitad caballo, mitad animal, ¿no es cierto?, y mitad ser humano, desde el tronco hacia arriba es ser humano. Y de alguna manera el animal hace referencia al cuerpo anímico,
¿no? Entonces, por lo tanto, hace relación con todos los deseos animales, ¿no? Por eso que ahí habla de los bajos instintos, ¿no? Versus el comportamiento civilizado en la humanidad. Y lo que está contando entonces es de que en Sagitario se puede dar esa lucha entre los deseos y entre los aspectos más, más terrenos, ¿no? Y elevarse, ¿no es cierto?, con su cuerpo, con su mente, con su cuerpo mental arriba. Obviamente que ahí quizás estamos hablando de una manera de pensar mucho más mecanicista, ¿no? Luego el segundo símbolo, que sería un desarrollo del centauro, bueno, quizás también agregar que si nosotros pensamos en los centauros mitológicos, no en Quirón, que es el gran centauro, sabio, etcétera, pero él era una excepción. Creo que hay dos centauros que son excepción, Quirón y el otro que en este minuto con F, no me acuerdo exactamente el nombre, pero los centauros en general tienen justamente ese comportamiento que está ahí, ¿no? Que se basa en los bajos instintos, ¿no? Y viven en manadas, y lo que se muestra en la imagen ahí abajo justamente tiene que ver con estas luchas, ¿no? Y las maldades que hacían los centauros, que se emborrachaban y violaban y cuánta cosa, ¿no? Entonces, en el desarrollo entonces del arquetipo de Sagitario llegamos a un arquero sobre un caballo blanco. Bueno, en ese sentido estamos hablando del control, el control de la personalidad en la práctica, ¿no? El control sobre esos instintos, ¿no es cierto? Y la reorientación hacia una meta más alta, por así decirlo, ¿no? El caballo blanco suele con frecuencia simbolizar la divinidad también, entonces también puede haber alguna relación con ese color del caballo. Por ejemplo, lo que yo presento ahí es el samurái, ¿no? Que tiene una gran disciplina, ¿no? y un trabajo espiritual, sin lugar a dudas. Y el tercer símbolo de Sagitario es simplemente la flecha, y sería, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ver con el apuntar y disparar. Pero entonces, Luis Huber habla ahí en su libro de un pensamiento conscientemente orientado a sus metas y la aspiración a alcanzar sus objetivos. Bueno, pensamiento, ¿no? Pensamiento conscientemente orientado a sus metas. Entonces, veo la meta, la alcanzo y veo otra. La flecha, ¿no es cierto?, tal como lo dejamos en la diapositiva anterior, siempre va a volar hacia una meta. Y Sagitario entonces siempre va a estar persiguiendo nuevas metas y verdades, en cualquiera de los niveles, ¿no? En el centauro, en el arquero sobre el caballo blanco o la flecha misma, ¿no? Y para alcanzar, ¿no es cierto?, una verdad, una verdad de verdad, vamos a necesitar desarrollar el pensamiento, ¿no? Entonces aquí se hace una analogía que a mí me encanta, la encuentro muy linda, con el tema del tiro al arco en el budismo zen, ¿no? Y podríamos desmembrar la frase diciendo estas tres cualidades del signo de Sagitario, o estas tres cualidades que Sagitario tendría que desarrollar, que sería la concentración y orientación, es decir, veo la meta, el control de las formas de la personalidad, alcanzo la meta, y luego que la alcanzo, me abre la posibilidad de expansión y desarrollo, de manera que veo otra meta, ¿no? Y entonces podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Soy un arquero zen, ¿no? Entonces, sujeto el arco y la flecha en estado de concentración, lo tenso con todas mis fuerzas y me identifico con el blanco. Tengo que decir, a Sagitario le cuesta mucho hacer eso. En general, ¿no? Hay Sagitarios súper que no les cuesta nada, supongo, pero ¿por qué? Porque como es un signo mutable, le cuesta enfocarse. Entonces el primer aprendizaje es justamente concentrarse en una meta, identificarse con esa meta. Por lo tanto,
la primera parte, el veo la meta, es un proceso largo, ¿no? Porque tengo que verla, tengo que, entre todo lo que hay, ver la meta, ¿no? Entre todas las cosas posibles que me ofrece el mundo, entre todas las posibilidades de la onda de probabilidades, tengo que ver una, ¿no? Luego, que me identifico con el blanco, ahora abandono mi pequeño yo y me controlo. Ya encontré, y entonces ahora tengo que alcanzar esa meta. Y observen que la alcanzo antes de tirar la flecha. Porque lo que hace el monje Zen es que se concentra, ve la meta, produce la concentración y ahora la puede ver en toda su plenitud, la alcanza antes de llegar a ella. De manera que en la tercera parte dice, y esto me encanta, no entiendo bien lo que quiere decir, pero creo entenderlo, me relajo en tensión. Y en ese estado lanzo la flecha. En ese momento me expando y soy capaz entonces de ver la otra meta. Entonces eso es, yo siempre cuando hablo del arco y la flecha del budismo zen digo, me concentro, la veo, me identifico y entonces cierro los ojos y tiro. No sé si lo han visto en alguna película alguna vez, ¿no? Pero es un poco así, es decir, que el alcanzar la meta es antes de tirar la flecha, de manera que yo la tiro a ojos cerrados porque ya la alcancé, ya la tengo perfectamente identificada. Entonces, en el mes de Sagitario, lo que yo tengo que hacer es el dominio del pensamiento. Y esto desde distintas miradas, ¿no es cierto?, metafísicas, esotéricas, repiten todos más o menos lo mismo, ¿no? Y esto es, Madame Blavatsky, por ejemplo, habla del dominio de la palabra. Y Alice Bailey, la escuela arcana por un lado, y la antroposofía por otro, hablan del dominio del pensamiento, es necesario para el dominio de la palabra, ¿no? Y luego el tema del silencio. Entonces hay todo un tema ahí en relación a que en Sagitario y durante la luna llena, la concentración está relacionada con este dominar el pensamiento. Y las dificultades, ¿no es cierto?, son que desde el colectivo, y cuando hablo de colectivo estoy hablando de las masas, ¿no?, casi inidentificables, de alguna manera se suele procurar, o más bien controlar, que opinemos lo correcto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo correcto, no? ¿Cuáles son las ideas permisibles? ¿Cuáles son las prohibidas? Y estoy hablando de política, de ciencia, de lo social, el tema alimenticio, de lo económico y de lo relacional, de lo personal, es absolutamente en todos los ámbitos, ¿no? Cuando nosotros necesitamos ir solo en una dirección. Yo que alguna vez estuve en el mundo académico las reglas estaban muy claras, digamos, tú no podías llegar con una idea nueva así como así. No era permitida, había que entrarle por alguna parte, ¿no? Y no era fácil, ¿no? En épocas antiguas quemaban a la gente cuando venía con ideas raras respecto de la ciencia. Y estoy hablando de la ciencia, y hoy, digamos, hay una manipulación enorme en todos estos ámbitos, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con las farmacias, con los pollos, con el papel higiénico, es decir, ¿no? Bueno, ese tipo de control, ¿no es cierto?, que tenemos en estos lugares sería la contraimagen de la libertad, porque el pensamiento propio también te da una libertad, ¿no? El aprender a pensar o el comprender de dónde provienen mis pensamientos. Aquello, aquello que me impide ver la meta, ¿no es cierto? Ese control. Es decir, entre yo y la meta siempre hay una nube de pensamientos que me impide verla. Por eso que la parte de ver la meta es tan compleja. Pero el control desde otro punto de vista nosotros lo necesitamos, bien nosotros necesitamos un autocontrol. Ese es el aprendizaje del dominio del pensamiento, que le pongo dominio porque la palabra control de repente suena tan fea, ¿no? Es decir, control del pensamiento, ¿qué es eso, no? Controlar.
el mundo. Pero es el autocontrol, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas cosas. Y en este caso tiene que ver con prestar atención a lo que hago, o pienso, o digo, ¿no? Que en la práctica sería este aprendizaje del observar que hablábamos en las diapositivas anteriores cuando hablábamos eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Si controlo mi pensamiento, también controlo mi palabra automáticamente y esa restricción me lleva al silencio. Y ese proceso de autocontrol es en parte, ¿no es cierto?, me permite entrar en los procesos de autoconocimiento, ¿no? Porque me voy mirando a mí misma. Yo quise poner acá, porque de repente ayuda, ¿no es cierto?, el tema de Hércules y las aves de Stínfale, ¿no? Que es, ustedes no sé si saben el tema, ¿no es cierto?, de los trabajos de Hércules que presenta la Alice Bailey, donde el iniciado Hércules, ¿no es cierto?, después de haber integrado su personalidad, empieza a ser en su proceso de iniciación, va pasando por todos los signos y en cada uno de ellos un trabajo. Entonces cuando llega al 9º signo, el signo de Sagitario, se le pide que vaya a unas ciénagas, a un lugar, ¿no es cierto?, donde están las aves de Stínfale, que son devoradoras de hombres, es decir, son aves rapaces y le encanta la carne humana, ¿no? Y devastan la región, pero el problema es que no pueden ser vistas porque se esconden entre los matorrales, viven básicamente en un pantano, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy difícil localizarlas para poder matarlas, pelear con ellas, qué sé yo, exterminarlas. Y Hércules entonces llega a ese lugar y dice, ¿cómo me las arreglo? Pero se había liberado de la ilusión. El pantano justamente tiene que ver con el trabajo que hizo anteriormente en Escorpio. Y el pantano, como tiene que ver con agua y qué sé yo, con unas aguas más o menos estancadas. Bueno, las aguas nunca están estancadas en todo caso, porque si están estancadas arriba, por abajo fluyen. No hay que olvidarlo. Pero de todas maneras, el pantano hace referencia justamente a los estados anímicos, ¿no? Al cuerpo anímico. Y por lo tanto, hace referencia al cuerpo del centauro, el cuerpo, los aspectos animales, ¿no? Eso es interesante. Pero como Hércules había trabajado con eso, entonces tiene la cabeza liberada para pensar. Me refiero de que muchas veces yo no puedo pensar con claridad porque mi estado anímico me lo impide, a favor o en contra, porque estoy triste o porque estoy demasiado alegre, entonces no pienso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, Atenea, diosa de la justicia, que tiene que ver también con el pensamiento y la palabra, etcétera, le había regalado unos címbalos. Entonces lo que él hace, al golpear los címbalos, estos emiten, ¿no es cierto?, son como unos tambores que emiten un sonido horripilante. Entonces Hércules se pone algodones en los oídos y se pone a golpear con mucha fuerza a los címbalos y el ruido espantoso hace salir a estas aves. Y al salir las aves, bueno, entonces Hércules se monta arriba de su caballo y le dispara con sus flechas y las hace desaparecer, se escapan de algún modo las que sobreviven, pero se van de ahí. Y entonces dice, el silencio se apoderó del lugar. Y la explicación que se da a todo eso es que justamente Hércules mismo, ¿no?, o nosotros en nuestros procesos de desarrollo, dice, somos una fuerza devastadora con nuestras palabras, ¿no?, y pensamientos. Con ellos estoy haciendo daño. No me doy cuenta, porque yo hablo nomás, yo opino, yo digo, yo pienso, pero muchas veces no tengo la conciencia. Entonces, de alguna manera, estas aves personifican justamente los pensamientos, ¿no? Entonces, devastan el lugar, no permiten los procesos de desarrollo, ¿no? Bien, entonces,
un poco, digamos, para redondear todo este tema, el control o dominio del pensamiento se convierte en la capacidad de sentir la verdad. Y aquí vamos a introducir muy someramente el tema que tiene que ver con el sentir. Porque el sentir también está involucrado, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo para poder controlar mis pensamientos, de alguna forma tengo que tener un control sobre mi personalidad. Y mi personalidad incluye mis estados anímicos, incluye mi cuerpo emocional. Entonces, parto, ¿no es cierto?, preguntándome si quiero decir lo que digo, ¿no? Entonces, de alguna manera aprendo a rastrear y ponderar todo el rato de qué estoy hablando, qué estoy diciendo. Debo gobernar a mí misma, ¿no? Es decir, hablo porque me encanta escuchar mi propia voz, hablo porque tengo que decir cosas muy interesantes, eh, o estoy prestando real atención, ¿no? Hay que decir una cosa que se dice que para poder pensar con claridad, cuando yo estoy en una conversación con un otro, yo debo callar mis propios pensamientos, porque tengo que hacer ese silencio, porque es la única manera de que pueda escuchar al otro. De lo contrario, estoy escuchando al otro y simultáneamente boicoteándolo, ¿no? Diciendo, ah, sí, pero mira lo que dijo. Sí, pero yo no pienso de la misma manera. Y entonces tú ya no estás escuchando. Entonces, cuando no estás escuchando, difícilmente puedes realmente entender lo que el otro está diciendo. Entonces ahí también hay un tema que tiene que ver justamente con este gobierno de mí misma y con hacer estos silencios, ¿no? Entonces, la recomendación sería prestar atención en ese proceso, ¿no es cierto?, a mis sentimientos y ver si está en consonancia con el pensamiento. De alguna manera tiene que ver con escuchar un poco la misma voz interna, ¿no? Entonces hay un señor Fichte que dice, y es que el sentimiento nunca se equivoca, pero sí lo hace el juicio al mal interpretar el sentimiento y confundir un sentimiento mixto por uno puro, ¿no? Interesante, ¿no? Porque dice que el sentimiento no se equivoca, somos nosotros que malinterpretamos, ¿no? No, yo no sentía eso, yo sentía esto otro, le pongo una palabra, me equivoco, lo juzgo, me juzgo a mí misma, no me escucho tampoco. Entonces un sentimiento puro, bueno, será aquel, ¿no es cierto?, que no tiene orgullo. Y otro señor, Lindbergh en este caso, dice, y me gusta mucho, por eso que lo puse casi completo lo que tenía escrito, ¿no? Dice, el control del pensamiento no es solo un control mediante hechos o una mera lógica. Todo depende de que el alma entera se convierta en un órgano mediante el cual se pueda expresar la verdad. Puede bastar con aprender a detenernos y a escuchar atentamente lo que el alma quiere transmitirle al pensar y a la capacidad de representación mediante el sentimiento. Esa pausada escucha atenta que controla los pensamientos se convierte así en la capacidad de sentir la verdad, que sería el título, ¿no? Bueno, ese es un poco lo que yo quería traer hoy día, ¿no? Son muchas cosas de las que se dice de Sagitario, pero yo quise centrarme en esa frase que dice, veo la meta, la alcanzo, y veo otra, ¿no? Y como dice Alice Bailey, el Sagitario es poderoso, porque es el signo del silencio. Al parecer, en muchos textos, sobre todo textos que son esotéricos, se habla, ¿no es cierto?, de que Sagitario es el signo del silencio. Es decir, claro, el silencio que se produce después de espantar con los ruidos, ¿no es cierto?, a las aves de Steinfeld. Es poderoso, dice, porque es el signo de la agudeza y la meta se ve clara por primera vez. Es decir, en todo ese proceso que viene de Aries, en Sagitario recién yo puedo ver la meta por primera vez, puedo ver la meta con claridad. Y es potente,
porque el período de Sagitario es el período que precede inmediatamente al nacimiento de Cristo. Es el mes que precede al signo de Capricornio, que es naturalmente aquel con el cual nos vamos a encontrar el próximo mes. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería contar antes de hacer una meditación respecto de este mismo tema, ¿no? Veo la meta, la alcanzo y veo otra. De todas maneras, aunque voy a dejar de compartir, aunque quizás no es tan común, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, podría ser interesante de escucharlo, ¿no? Para ver justamente estos pensamientos. ¿Qué dices, Carla? No sé si alguien va a querer comentar algo o nos vamos directamente a la meditación. Están todos con sus micrófonos en silencio. ¿Te parece vayamos? Bueno, voy a levantar esto porque el sol se está yendo y yo estoy un poco a oscuras porque tenía todas las cortinas abajo. Bueno, voy a hacer una meditación que también es un poquito diferente a lo que he hecho en otras ocasiones, pero justamente como quería centrarme en el tema del pensamiento, quería pedirles que si tienen ustedes algún objeto pequeño cercano a ustedes, una cosa sencilla que puede ser un lápiz, un anillo, los lentes, un aro, una llave, si lo pueden tener cerquita, podría ser, porque quiero incluirlo dentro de la meditación, entonces cosa de tenerlo cerca nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, nos acomodamos, cerramos los ojos. Si quieren pueden cerrar las cámaras si se sienten más cómodos. Trata de buscar en tu posición una comodidad, estar cómoda, cómodo. Y bueno, presta atención a tu respiración. Respira tranquila, como siempre. Fíjate que quizás tu respiración se va haciendo más lenta, sin forzarla. Deja que la respiración fluya. Y verás que se hace más lenta, casi sin darte cuenta. Quizás porque nos tranquilizamos, nos relajamos. Puede ser bueno que del pecho la respiración vaya bajando hacia el estómago. Cuando la respiración baja, se hace más lenta. Estamos aquí en completa presencia. Sé que mi cuerpo físico forma parte de la tierra y a ella vuelve cuando sea su momento. Pero yo permanezco. Enfoco mi conciencia en el centro del corazón. Puedo escucharlo y me doy cuenta de mis deseos. Todo tipo de deseos y sentimientos. Y los calmo. Penetro en lo más profundo de mi corazón y encuentro paz.
me doy cuenta de mi capacidad de amar a todos los seres humanos, que como yo, tienen deseos y sentimientos. Me enfoco ahora en mi cuerpo mental. Mis pensamientos se mueven como nubes en el cielo. Vienen de todos lados. Murmullos, palabras que me rodean y penetran. Y yo los miro, los observo, manteniéndome en mi centro. Los veo como si fueran niños jugando. Los puedo distinguir, ponderar, comparar. ¿Podrías ahora tomar en tus manos un pequeño objeto que tengas cerca tuyo? No necesitas abrir los ojos, pero lo tocas, lo palpas con tus manos y piensas, ¿de qué material está hecho? Lo acerco a mi cara quizás, podría intentar sentirlo, no solo con mis manos, podría quizás olerlo, o incluso si fuera posible pasarle la lengua. Lo acerco a mí. Podría quizás mirar sin abrir los ojos. ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Cuánto mide aproximadamente? Más o menos. O el volumen que tiene. ¿Es liviano? ¿Es pesado? ¿Cómo es su textura? ¿Es suave? ¿Áspero? ¿Rugoso? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo podría describirlo si me pidieran que lo hiciera? ¿A qué tipo de persona se le habrá ocurrido concretar este objeto? ¿Qué idea surgió? ¿Qué pensamiento? No digo quién. Eso es un conocimiento que quizás lo encuentre en una enciclopedia, ¿no? Pero, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cuál fue la necesidad que surgió para llegar a eso? ¿Habrá sido algún tipo de casualidad? ¿Cómo surgió esa idea, pensamiento? Sin saber nada de un objeto, yo podría hacer estas reflexiones con cualquier objeto. Sería una manera de observar. Me quedo reflexionando un rato sobre el objeto, con estas ideas. Dejo el objeto a un lado y penetro más profundamente en mi interior. Y me pregunto,
¿Cuál es mi principal meta en esta vida? Me puedo acercar a esa pregunta del mismo modo que me acerqué al objeto. ¿Cuál, a partir de este instante, es mi meta en la vida? Estoy en el espacio infinito, en la oscuridad total. Un silencio profundo me envuelve. Estoy en total soledad. Y observo el firmamento. Pequeñitas estrellas me observan desde lejos. Y frente a mí distingo una brillante estrella blanca. Es ahí donde quiero ir. Y me concentro. Y me identifico con ella. Y voy a ella con determinación. La alcanzo. Y veo otra estrella. Blanca y luminosa. Y hacia allá voy. Y reflexiono. Veo la meta. La alcanzo y veo otra.
En el silencio, escucho en mi interior. En lo más profundo de mi ser, oigo un tenue sonido. Concentro mis pensamientos y los dirijo como una flecha hacia mis profundidades. Allí me encuentro con una luz blanca y pura, con la que me fusiono. Soy pura luz. Y repito en silencio. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Es el yo. El espíritu dentro de mi corazón. Yo soy ese yo. Ese yo soy yo. Respiro profundo y doy las gracias por este momento. Me llevo mis reflexiones a la noche, mis pensamientos y sentimientos, los entrego a la noche. Mi estado actual, lo entrego a la noche. Y lentamente, en mi propio ritmo, vuelvo al aquí y a la hora. Muevo las manos, los pies. Me rectifico. Puedo abrir los ojos. Muchas gracias. Ana, de corazón, en nombre de todos los que estamos presentes y los que físicamente no están, pero de corazón estamos, sabemos que en estas meditaciones nos unimos a toda la humanidad como una forma también de prestar servicio. Así que de todo corazón, muchas gracias, muy lindo, muy sabia también todas las palabras. Así que te honro, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Igualmente, gracias. Gracias, Anita. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a entonces dejar de grabar. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, Carlita. Gracias. Chao, Mechita. Besos. Chao.